Buenos días a todos, un gusto poder saludarlos el día de hoy, poder compartir con ustedes este rato, poder contarles qué es esto nuevo que tiene Extreme. La idea es poder, digamos que hacer un pequeño training un poco enfocado hacia el tema de qué es el portafolio nuevo que tiene Extreme, qué es lo nuevo que hemos hecho, quién es Extreme para aquellos canales nuevos que nos acompañan el día de hoy. Después contarles un poco cuál es esa visión que tiene Extreme como una compañía que está orientada al tema de nube. ¿Qué es eso o qué significa eso? No dejando a un lado que pues, tenemos también soluciones on-premise. Después vamos a hablar un poco de la solución de Extreme Cloud IQ, qué es lo que hacemos, qué es esa herramienta tan poderosa que tenemos al día de hoy. Después contarles un poco a raíz de esta nueva normalidad, qué es este kit que tenemos se llama el Portable Branch Kit para poder hacer despliegues remotos de una forma muy sencilla. Después les hablaremos un poco de la estrategia del portafolio que tenemos en Extreme, que es vender por verticales, que es esto de estratificar la solución para que ustedes se puedan hacer una idea. Y después haremos un barrido por todo el tema de productos de una forma bastante rápido. Y al final les hablaré un poco del Extreme Academy. Después entrará Carlos Santiago, él es el manager de canales de Extreme, quien les empezará a hablar y les contará un poco qué es esto nuevo que tenemos de beneficios para los canales, en términos de certificaciones, en términos de descuentos, modelo de registro, etcétera, pues para que ustedes puedan obtener ahí también esos beneficios que Extreme le trae a los canales, ¿no? Como bien mencionó Tania, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden hacer a través del chat general, por favor. Tenemos acá a nuestro equipo de ingeniería también apoyándonos para resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces, por favor, siéntanse en la absoluta libertad de preguntar cualquier duda o inquietud para poder estar ayudándoles, ¿no? También, como bien mencionó Tania, al final, pues estaremos lanzando unas preguntas, así que les sugiero que presten atención a la presentación. Primero, ¿quién es Extreme Networks? Para los que no nos conocen, somos una compañía que lleva ya más de 20 años de haber sido fundada como tal, que tiene una experiencia agregada de ya mucho más de 30 años, al día de hoy con un revenue de más de 1.2 billones de dólares, una empresa pública. Al ser una empresa pública, pues eso da la tranquilidad que es una empresa que no es fácilmente comprable, vendible o que entre en quiebra. Una compañía que pues tiene su headquarter en San José, California. También una compañía que, como bien les mencionaba, tenemos un portafolio bastante amplio, lo veremos al final, que estamos dedicados 100% a la red, 100% al networking, proveyendo soluciones end-to-end, desde el acceso básico, switch básico de acceso, access point, hasta equipos grandes, robustos de data center. Una compañía que, pues, al estar dedicada 100% a networking, cuenta al día de hoy con más de 500 patentes activas que nos siguen generando revenue. Y eso ha permitido también, pues, apalancarnos financieramente para seguir evolucionando y generando nuevas soluciones, ¿no? Una compañía global con negocios en más de 80 países, con más de, bueno, aproximadamente 50,000 clientes, que al día de hoy nos han categorizado como una empresa líder no solamente en cuadrante de Gartner, sino líder a nivel de soporte. A nivel de soporte nos catalogan como líder y es por un tema. Todo nuestro contact center, nuestro centro de asistencia técnica está enfocado o es 100% insource y es un sistema de soporte de solo 2 niveles. Entonces, eso nos ha permitido estar liderando dentro de Gartner la mejor calificación a nivel de soporte. Y adicional a eso, pues para las soluciones de data center, estamos catalogados como en el top 3, ¿no? A nivel de soluciones de data center y capacidades de data center. Y a nivel general, LAN, WLAN, Gartner nos cataloga dentro del cuadrante de líderes. Entonces, pues al día de hoy somos una de las empresas más importantes de la industria, del mercado, con un factor diferencial versus nuestros competidores en el mercado de líderes, y es que somos los únicos que estamos dedicados 100% a networking. Eso que significa que nosotros no vamos a llegar a ofrecerles telefonía, no les vamos a ofrecer firewalls, no les vamos a ofrecer cámaras, no les vamos a ofrecer balanceadores, no, nosotros vamos a encargarnos de esa autopista al 100%. Algunos de nuestros clientes, más del 50% de las empresas, de las 50 empresas top del mundo, confían en nosotros en diferentes verticales.
empresas a nivel mundial, a nivel nacional también contamos con un gran número de empresas. Si quieren tener algo de información sobre alguna de estas empresas, por favor, hagan la pregunta en el chat, ahí les vamos a estar respondiendo. Pero lo importante es que tenemos presencia bastante fuerte a nivel global y a nivel local. Para darles acá un poco de background, cuando les hablé de más de 30 años de experiencia agregada, les voy a explicar por qué. Porque en los últimos 7 años, Extreme ha hecho adquisiciones de empresas que nos han permitido tener toda esa experiencia agregada de ellas. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de Enterasis viene desde años finales de los 70, ¿verdad? Cuando existía Cabletron, Enterasis adquiere a Cabletron y después nosotros en 2013 la adquirimos. Ahí entramos en un proceso de estabilización, de integrar la tecnología de Enterasis con la tecnología Extreme y después en el 2016 hacemos toda la adquisición de la parte wireless de Zebra. Pero esta también trae una trayectoria bastante interesante porque Zebra adquirió a Motorola, quien a su vez adquirió a Symbol para toda la parte de wireless, y Symbol fue uno de los pioneros precursores y fundadores del Wi-Fi Alliance. Después, en 2017, cuando Avaya entra a su Chapter 11, nosotros hacemos la adquisición de toda su línea de datos, y en 2017 hacemos la adquisición de toda la línea de data center de lo que era Brocade. Y el año pasado se hace la adquisición de Aerohive 100%. ¿Por qué, o qué es lo interesante de la adquisición de Aerohive? Aerohive era una empresa que había nacido siendo nube. Entonces, al día de hoy, Extreme, al adquirir todo ese conocimiento, Extreme se vuelve también una empresa que ha nacido en los dos ambientes, tanto on-premise como en nube, y eso nos ha permitido generar soluciones bastante interesantes en la industria. ¿Qué significa que Extreme sea cloud driven? Bueno, el objetivo de Extreme, al ser una empresa cloud driven, es que podamos tener un portafolio completo que sea gestionado en la nube, desde la parte más básica, más sencilla del acceso, digamos la parte más visible, que lo podemos llamar los access points o switches de acceso, pasando por esos equipos de backbone, toda la parte ya que genera ese campus, hasta llegar al data center, poder gestionar todo esto en la nube. ¿Cómo lo podemos hacer en un ambiente, bien sea nube pública, nube privada o un ambiente on-premise? Y todo esto que lo logra una aplicación que se llama Extreme Cloud IQ. Entonces, eso es parte de los beneficios que tenemos. Es una solución que me va a permitir tener esa, digamos que variedad de deployments, ¿verdad? Porque lo puedo hacer, bien sea on-premise, nube pública, llámenla Amazon, llámenla Azure, llámenla Google, o una nube privada que pues ya puedan tener ustedes. Pero la ventaja de esto es que está la aplicación y vamos a trascender a tener las funcionalidades que son bastante interesantes dentro de la aplicación. Y es, primero, nos interesa tener la seguridad y el control de quién está accediendo a la red, toda la parte de seguridad de la red. Como bien mencioné hace un momento, pues proveemos esa autopista, nos interesa que esa autopista permanezca limpia, segura, estable, constante, y debemos garantizar la seguridad dentro de esa autopista. Después viene todo el tema de automatización. Entonces, ¿qué tan fácil es que yo pueda hacer un despliegue, que sea tan sencillo como agarrar el dispositivo y conectarlo y que automáticamente se configure? Eso es lo que queremos tener nosotros, y por eso en Extreme ofrecemos ese enfoque que nos lleva hacia la automatización. Pero pues a la vez la red nos interesa poder tener toda esa visibilidad y toda la analítica de qué está sucediendo en la red, qué está pasando, qué aplicaciones están viendo, qué usuarios lo están viendo, dónde están esos usuarios, poder saber cómo se está comportando mi red. Todo esto pues nos interesa para poder generar ya valor a la red y que deje de verse ya como un commodity, ¿verdad? Como es simplemente el fierro y ese dinero rojo que las empresas gastan, sino que ya empecemos a generarle muchísimo más valor. Después tenemos todo el tema de gestión y orquestación. Pues las redes por lo general son complejas, debemos poder tener esa capacidad de gestionarlas y orquestarlas de una forma bastante sencilla y manejable. Y pues por último, al ser una empresa dedicada 100% a networking, sabemos que hay muchos componentes de otros lados que van a utilizar nuestra autopista, ¿verdad? Entonces debemos ser un ecosistema abierto para poder permitir esa fácil integración entre todos estos diferentes digamos que vehículos, ¿verdad?, que van a pasar a través de nuestra autopista, o de estas diferentes soluciones que van a pasar a través de nuestra autopista. A grandes rasgos, les voy a contar qué es ese portafolio Extreme.
más adelante vamos a profundizar un poco más. Tenemos toda la parte de wireless, ¿verdad? Toda la parte de lo que es el acceso inalámbrico. Al día de hoy estamos hablando de Wi-Fi 6. De hecho, fuimos los primeros en tener, por ejemplo, Wi-Fi 6 outdoor. Estamos liderando también bastantes temas con Wi-Fi 6. Entonces, toda la parte de wireless la estamos enfocando a esa tecnología. Después vamos a hablar de toda la parte de switching. Toda la parte de switching hace parte desde los equipos de acceso hasta esos equipos que nos pueden servir para data centers y para todo el tema del backbone. Y también tenemos todo el tema del extreme routing para pues ya a nivel carrier class o para equipos ya de enrutamiento un poco más robustos. Tenemos también la solución, incluso para poder tener todo el tema de SD-WAN. Y pues digamos que adicional a esto tenemos toda la parte de las aplicaciones y la gestión. Está entonces toda la parte de gestión y automatización, la parte de analítica y visibilidad de la red, y por último la parte de seguridad y control de acceso a la red, ¿no? Que en el control de acceso pues nos interesa siempre cubrir 5 preguntas importantes y es qué, quién, cómo, cuándo y dónde entra un dispositivo a la red. Entonces es ahí donde vamos a garantizar esas 5 preguntas. Al día de hoy, o un tema que es bastante interesante es qué pasa con Extreme tras la adquisición de todo de Aerohive. Como bien les mencioné, Aerohive nace siendo un entorno 100% cloud. Nosotros veníamos de un entorno 100% on-premise. Se hace la integración y nos permite ser una empresa que nos genera tanto cloud como on-premise, pero adicional a eso, pues adquirimos un gran potencial en el mercado, lo que nos ubica pues muchísimo mejor en la industria tras la adquisición, ¿no? Entonces, no es solamente ese conocimiento adquirido, sino la cantidad de soluciones que ponemos más los diferentes clientes que hemos adquirido, ¿no? Entonces, ¿qué empresas nacen en la nube? Digamos que tenemos a un Mist, a un Meraki con ciertas diferencias, ¿verdad? Después otras empresas que nacen siendo on-premise, que quieren llegar o que siempre quisieron llegar a ser cloud. Encontramos empresas como un Aruba, como un Fortinet, un Huawei, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Las vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de los tipos de nube, pero es donde nosotros como Extreme nacemos en la nube y estamos ya allá generando temas que plantean diferentes soluciones que al final se traducen en qué, en beneficios. Y eso lo vamos a ver cuando les explico un poco las generaciones de nube, ¿verdad? ¿Por qué nosotros somos, por ejemplo, o qué nos diferencia a nosotros de una forma bastante grande, por ejemplo, frente a un Meraki, o qué nos diferencia a nosotros, por ejemplo, frente a un Aruba? ¿Qué es esos valores adicionales que podemos generar nosotros, no? Entonces, es ahí donde hay un tema bastante interesante. Es donde nosotros nacemos con una solución que se llama Extreme Cloud IQ, ¿verdad? Extreme Cloud IQ es una solución que me va a permitir a mí. Me va a permitir tener un entorno bastante sencillo, bastante fácil de gestión, automatización y analítica, ¿verdad? Que me va a permitir a mí poder tener toda esa información en una nube, bien sea pública, privada, llámenlo Azure, como les mencioné, Google o Amazon, con una absoluta transparencia, que lo que me va a permitir a mí es poder tener como toda la potencia de la nube, poder llevarla a mi Extreme Cloud IQ, donde voy a poder trabajar con todas esas grandes lagos de datos, ¿verdad? Poder aprovechar todo el uso del Big Data y pues llevarlo al beneficio de todas las personas que al final, o a todos esos end users que al final necesitan trabajar con todo esto, ¿no? ¿Por qué lo podemos hacer o qué es el beneficio que tenemos para poderlo trabajar? Es sencillamente que al día de hoy en nuestra nube pública está pasando cerca de 5 a 6 petabytes diarios de información, información de gestión. Y acá quiero hacer énfasis en eso, que la información que nosotros recibimos es información netamente de gestión. Entonces, al tener todo eso, estamos alimentando nuestra gran bodega de datos, nuestro lago de datos, para poder aprovechar todo el tema del machine learning y la inteligencia artificial para ponerlo a disposición de los end users. Entonces, esto es básicamente lo que hace el Extreme Cloud IQ. Obviamente todo soportado en una suite de APIs, ¿verdad? Para poder tener esa integración de una forma muy sencilla y poder hacerlo bastante flexible y portable. Entre esa portabilidad, les cuento, nosotros estamos hosteados, ofreciendo el 100% de disponibilidad. Eso es un factor que también nos hace diferentes en la industria, pero parte de lo que nos permite tener esa disponibilidad es que al día de hoy estamos en Azure, Google, Amazon,
y hace poco se hizo una migración con 0,00 segundos de downtime, apagando todos los servicios de Google y moviéndolos a Azure, y se hizo de una forma completamente transparente. Este bajo acoplamiento que tenemos es lo que nos permite tener esa disponibilidad del 100%. Acá les voy a contar qué es lo que hace Extreme bien interesante, y es entre las nubes, ¿verdad? Así como en la naturaleza hay diferentes tipos de nubes, y es donde nosotros marcamos un factor diferencial. Cuando surge todo este tema de cloud, pues arrancamos con las nubes de primera generación, ¿verdad? Donde al día de hoy siguen algunos proveedores cloud ofreciéndolo, que era simplemente, yo tenía en un data center, llegaba y compraba, ponía mi gran controladora para soportar muchos APs, y pues era algo muy sencillo, ¿verdad? Donde era un ambiente de virtualización de un solo tenant, donde lo que buscaba pues era lo básico de la nube, ¿no? Flexibilidad, escalabilidad y empezar a aprovechar un poco el tema de economía de escala. Después viene la nube de segunda generación, donde ya entonces estamos hablando de un tema de mayor resiliencia, mejoramos la seguridad, mejoramos la analítica, donde ya empezamos a contemplar un esquema de multitenant, y después se hace un salto a Extreme Cloud IQ en su tercera generación. Esta tercera generación fue válida hasta julio de este año, y ya les cuento por qué fue válida hasta julio de este año, porque ya estamos en la cuarta generación, pero con esta tercera generación lo que estábamos buscando era un desarrollo continuo, que cuando hacíamos un release o cuando hacemos un release en versiones on-premise o en nubes de primera y segunda generación, nos toca esperar en el mejor de los casos 3 meses a juntar varios features para poder hacer ese major release. Con Extreme Cloud IQ, y al tenerlo en una nube de tercera generación, pues cada vez que sale un nuevo feature lo podemos lanzar a nuestra nube y que los usuarios al final del ejercicio reciban esos beneficios. Entonces ya empezamos a trabajar temas de computadoras sin tener servidores, ya se empieza a tener todo el tema de procesamiento, empezamos a aprovechar muchísimo mejor esas economías de escala porque el costo es por segundo. Entonces pues ya no me importa, ya no tengo que tener grandes data centers, grandes servidores, sino estoy empezando a trabajar un esquema de sin servidores, machine learning y la inteligencia artificial. De ahí saltamos al Extreme Cloud IQ en la cuarta generación, que ya estamos al día de hoy en él, donde ofrecemos durabilidad de los datos de 11 nueves. Eso pues es lo más cerca al 100% de duración de los datos. Eso quiere decir que si ustedes acceden hoy a Extreme Cloud IQ y tienen la información almacenada, y dentro de 10 años, 15 años quieren saber qué sucedió hoy, pues van a poder tener esa información sin ningún problema. Donde estamos ya metiendo en contenedores todo el tema de todos los microservicios que surgen en la segunda generación, pues ya los estamos poniendo en contenedores para que sea ese acoplamiento mucho más bajo y poder dividirnos y distribuirnos mucho más fácil, adaptándonos a los diferentes entornos que bien mencioné, público, privado, las diferentes públicas u on-premise, ¿no? Y también ofrecer un tema de capacidades dinámicas, de un licenciamiento dinámico, una segmentación dinámica, que al final del ejercicio se traducen en beneficio para los usuarios finales, ¿no? Básicamente, ¿qué nos ofrecen los diferentes proveedores? ¿Quiénes en realidad están en nube de primera, segunda y tercera generación? ¿Verdad? Nosotros ya estamos en cuarta generación. Somos la única solución certificada por ISO 27001, lo cual garantiza mayor seguridad. Muy seguramente la competencia les dirá, bueno, nosotros tenemos ISO 27001. Muy seguramente lo cumplan en el data center donde están, más no la solución lo cumple. Entonces ahí tenemos un factor que es muy interesante. Adicional a eso, pues bueno, somos los únicos que tenemos como una opción completamente portable, ¿verdad? En el entorno público, privado, etcétera. Ofrecemos una solución end-to-end, desde el equipo del data center hasta el equipo más básico, y pues ofrecemos esa opción en realidad multi-tenant, ¿no? Acá un tema muy interesante, y es por qué las personas quieren mudarse a la nube. Son 6 S, ¿verdad? Del inglés, acá se las voy a decir en español, pero son 6 S que son muy, muy importantes, que generan el valor de irse a la nube, y es simpleza, velocidad, servicio, inteligencia, escalabilidad y seguridad. Simpleza, pues qué más fácil que poder tener yo un ambiente completamente distribuido, y a raíz de esta nueva normalidad, que sea tan sencillo como llevar mi dispositivo, mi switch o mi access point, conectar lo que tenga salida a internet y se pueda aprovisionar y gestionar de una forma automática. La velocidad,
como bien les mencioné, al ya estar nosotros poniendo en contenedores todo el tema de microservicios, pues estamos lanzando nuevos features con mucha frecuencia y esos se entregan de una forma mucho más fácil a todos los dispositivos, a todos los usuarios. El tema del servicio, pues todo nuestro ecosistema basado en partners, ¿verdad? Más todo el tema del servicio que ya les hablé al inicio, de todo lo que ofrece Extreme, pues hace que el servicio que ofrecemos sea muchísimo mayor al final del ejercicio a nuestros usuarios. La inteligencia, a raíz de todo lo que está pasando a través de nuestra, de toda la información de gestión que pasa a través de nuestro cloud, pues estamos alimentando cada vez más nuestros lagos de datos para que el machine learning, ¿verdad?, sea mucho más eficiente, para que la máquina en realidad pueda aprender y pueda después hacer ese gran salto a la inteligencia artificial y tomar esas decisiones. La escalabilidad, aquí no tenemos límite para el crecimiento. Cuando tenemos un ambiente 100% on-premise, pues tenemos que contemplar que tenemos una controladora con un procesador específico, con una memoria específica, con una capacidad de almacenamiento específico, y pues eso nos va a permitir crecer hasta donde se pueda, ¿verdad? Este recurso es muy limitado. Al hablar de nube ya tenemos un almacenamiento, un crecimiento completamente ilimitado. ¿Por qué? Porque pues ya no me tengo que preocupar por esos features de almacenamiento. Y por último, todo el tema de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad certificada les podemos brindar? ¿Qué seguridad podemos tener nosotros? ¿Qué experiencia de seguridad podemos ofrecer? Es ahí donde también nosotros nos diferenciamos y es un tema que es bastante crucial en términos de la nube. Cuando les hablé del esquema de licenciamiento básico, al día de hoy tenemos algo que nos caracteriza y tenemos una versión freemium que se llama Extreme Cloud IQ Connect. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo mi access point o mi switch Extreme, puedo conectarme de manera gratuita a la nube de Extreme, ¿verdad? Donde voy a poder hacer una gestión básica de mi dispositivo, voy a poder hacer un planning de mi wireless, donde voy a tener herramientas básicas de monitoreo, donde voy a poder hacer el onboarding de mis dispositivos, todo a costo cero. Es decir, esta versión premium, digamos que es especial en el mercado porque por el simple hecho de tener el dispositivo Extreme ya se van a poder conectar. Después viene una versión que está vigente al día de hoy que se llama Extreme Cloud IQ Pilot, donde esta lo que me va a permitir es ya tener un perfilamiento basado en roles, voy a poder tener analíticas comparativas, voy a poder tener una topología avanzada de red y voy a poder tener una mejor visibilidad de todo lo que tiene mi red. Entonces, aquí estamos mejorando o aumentando todo el tema de esa visibilidad y toda esa analítica de red. Acá ya la empezamos a tener en Pilot, con una ventaja y es que acá ya podemos hacer el despliegue en nube pública, privada o en un entorno local. Estamos próximos a liberar el Extreme Cloud IQ Copilot, que trae todo lo de los anteriores, ¿verdad? Pero adicional ya empezamos a jugar mucho más con el tema del Machine Learning, entonces vamos a tener resolución de conflictos por Machine Learning, soporte multinube, que ese ya está vigente el día de hoy, automatización de los RMAs, se me daña el access point, automáticamente se hace el RMA y se hace toda digamos que todo el proceso ya administrativo del RMA, donde vamos a tener toda esa visibilidad, todo supervisado por Machine Learning y vamos a tener ya una integración avanzada con todo el tema del NAC. Y más adelante, estamos hablando de un plazo muy seguramente menos de un año, tendremos ya el autopilot, que ya vamos a aprovechar todo el Machine Learning, todo lo que tiene de abajo y vamos a empezar a disparar completamente todo el tema de inteligencia artificial, donde vamos a segmentar la red por medio de inteligencia artificial, vamos a hacer optimización de la red por inteligencia artificial, configuración automatizada por inteligencia artificial, control de intrusos por inteligencia artificial, cuarentena por inteligencia artificial. La ventaja de esto es que este tipo de licenciamiento pues aplica para uno por dispositivo, entonces no importa si estoy conectando a un CRAN switch o un access point, es un solo licenciamiento, lo que facilita el esquema, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es el esquema de licenciamiento de Extreme Cloud IQ? Adquiero mi hardware, ¿verdad? Le agrego su servicio, llamémoslo la garantía, ¿verdad? El Next Business Day, para poder tener todo el tema del RMA, y adquiero mi licencia de Extreme Cloud IQ. Entonces, no importa si es un router, si es un switch, si es un access point, simplemente agrego la licencia, una licencia por dispositivo, el hardware y el servicio. La ventaja de esto es que al día de hoy, por ejemplo, nuestra licencia, les voy a dar este caso, tienen ustedes un switch y 5 access points, y resulta que
quieren poner otro switch, pero pues no quieren adquirir la licencia, pueden bajar un access point, dejar 4 en la nube y suben los 2 switches y les va a funcionar sin ningún inconveniente. Entonces, es ahí donde ustedes pueden empezar a jugar con una licencia para cualquier tipo de dispositivo, para cualquier tipo de nube, ¿verdad? En un entorno muy, muy sencillo. Ya no hay que empezar a pensar en complicarnos que si tengo el switch X, tiene que ser la licencia X, y si tengo el switch Y, la licencia Y, sino se van a dar cuenta también un poco más adelante cuando hablemos un poco del nuevo hardware que está lanzando Extreme, pues es la facilidad, ¿no? Es buscar esa simpleza en cómo ordenar y en qué puede obtener el usuario al final del ejercicio, ¿no? Entonces, ¿en qué nos diferenciamos nosotros versus la competencia? Si les voy a decir que en la escalabilidad, pues el objetivo de ser la nube es que sea esto escalable, ¿no? En la disponibilidad, lo mismo. Si yo soy la marca X, pues voy a tener 5 data centers para ofrecer una buena disponibilidad. Pero lo que sí ofrecemos nosotros es un tema de flexibilidad, porque estamos en diferentes entornos o diferentes opciones de despliegue. Todo el tema de portabilidad a nivel del portafolio, y valga la redundancia, es todo lo que nosotros podemos conectar y ofrecer en la nube. Y el tema de seguridad, como bien les mencioné, somos los únicos con ISO 27001. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que se haya planteado en el chat? No, Darío, de momento nada. Súper. Me parece también bueno que mencionemos mucho, nosotros les hablamos a los clientes que Extreme es un fabricante que procura ser muy abierto en el tema de los equipos. Por ejemplo, pocas veces llegamos a una empresa o con un cliente y bueno, tienen todo sabor, por ejemplo, Extreme, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, de pronto, como que les hace ruido, oye, mis equipos van a ser se van a poder conectar, no sé. Entonces, sí les mencionamos mucho que, pues, obviamente sí tiene esta parte de compatibilidad con las otras marcas, que eso es algo buenísimo, y que arriba o abajo el cliente puede conectar sin ningún problema y sobre todo que va a tener garantizado el servicio que se le está dando, porque obviamente los equipos de Extreme son súper robustos, ¿no? Entonces, a diferencia de otros fabricantes, pues bueno, a lo mejor nosotros no vamos a tener un equipo chiquitín, ¿no? Tipo como small business. Sin embargo, el equipo desde nuestras gamas bajas son equipos, por decirlo de alguna manera, bajas, pero son muy robustos. Entonces, eso es bien importante para nosotros mencionarlo, sobre todo, nosotros tenemos muchos clientes, no sé si en este momento algunos están aquí, que tienen proyectos, por ejemplo, de CCTV, de cuenta, ¿no? Muchos porque nosotros tenemos soluciones así de este tipo, o que a lo mejor compran mucho tema de cableado, controles de acceso, y nosotros les decimos, bueno, es bien importante que tú tengas un equipo en la base que sea robusto y que no te vaya a poner como el pie para el rato de decir, ¿sabes qué? Puse un equipo pequeño por económico, por decirlo de alguna manera, y entorpece, ¿no? Mi solución en general, tocando un punto como, por ejemplo, este CTV, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, eso nada más a mí me gustaría como comentarlo y básicamente pues seguimos así no han generado dudas los clientes, pero pues igual nuevamente, si algo brinca, pues ya te comento. Súper. Ahí eso que mencionas también es muy importante y es haciendo un poco hincapié en lo que mencioné de esa especialidad de Extreme al ser 100% networking, es esa facilidad para interoperar con otras marcas, ¿no? Entonces, ¿y qué nos ha permitido eso? Pues entender que no hay en el mundo, me atrevo a decir, no hay una sola red monomarca, ¿no? O por lo menos en los años que tengo de experiencia, no he tenido la oportunidad de conocer una sola red que sea 100% monomarca. Entonces nosotros es ahí donde jugamos un papel interesante y es que nos podemos conectar todo utilizando estándares, ¿verdad? Y pues también tenemos nuestros protocolos propietarios que hacen temas especiales y que facilitan la vida a nivel ya de Extreme, pero eso no quiere decir que no podamos convivir con otras marcas, ¿no? Bien, continuando, entonces les voy a contar un poco qué es esto del PBK, del Portable Branch Kit. Ya creo que para ninguno de nosotros es un secreto, ¿verdad? Hablar del tema del COVID como verdadero catalizador en la transformación digital de las organizaciones, COVID como verdadero impulsor, ¿verdad? Para que las empresas empezaran a pensar en temas de trabajo remoto, en temas de despliegues rápidos, en temas de generar facilidades y que siga la solución funcionando. Entonces,
es acá donde nosotros encontramos pues, que la conectividad remota se vuelve ya una necesidad y cómo podemos hacerlo. Entonces es donde nosotros empezamos a entender que, por ejemplo, las clínicas empezaron a tener que hacer despliegues rápidos. Entonces vimos, por ejemplo, qué pasó en el centro Banamex, por ejemplo. Empezamos a ver sitios de cuarentena, sitios que las oficinas, esas grandes oficinas de 1.000 personas, 10.000 personas, tal vez empiezan a reducir a tener muchas oficinas distribuidas geográficamente, ¿verdad? Pero con mucha menos capacidad de gente. El objetivo, primero, facilitar la vida de los empleados. Segundo, bajar inversiones. Tercero, prevenir o tener tanta congregación de personas. Entonces es donde todo esto empieza a jugar un papel muy importante y es donde nosotros en Extreme tenemos una solución que es bastante interesante para poder habilitar todas esas oficinas remotas o ese trabajo remoto de una forma inteligente, simple y segura. Y es básicamente un entorno que nos permite llevarnos un access point, ¿verdad? A nuestra casa, conectarlo al router directamente del proveedor de internet, llámese Easy, llámese Totalplay, etcétera, que lo podamos conectar y él automáticamente pueda recibir toda esa conexión, todas esas políticas que yo previamente le he predefinido y me genere un túnel de VPN en capa 2 hasta mi central, simplemente llevándome el access point. Con una ventaja que si el día de mañana ya decidimos que no queremos darle más a ese empleado, ese trabajo remoto y queremos reutilizar este access point que le dimos, lo podemos reutilizar dentro de nuestra oficina, reaprovechando toda esta infraestructura. No es que sea un dispositivo de one time use, ¿verdad? Como lo envío y únicamente va a servir para esto, no. La ventaja de esto es que lo envío y en el momento que quiera lo puedo reutilizar y readaptar a mi infraestructura. Eso en términos del teletrabajo. Pero si ya tenemos un branch, una oficina un poco más grande, podemos generar por medio de SD-WAN, generar un VPN, un túnel de VPN en capa 3, utilizando un router de SD-WAN, ¿verdad? Donde podemos tener dos proveedores de internet, por ejemplo, y podemos garantizar así la alta disponibilidad y de ahí conectar diferentes access points y con eso estamos garantizando toda esa conectividad de una forma remota a estos diferentes branches, a estas diferentes oficinas, o pues a manejar el mismo entorno de llevar el access point y generar ese túnel de VPN. La ventaja de esto es que lo hacemos de una forma muy, muy sencilla. Se tiene el terminador de VPN, se tiene el dispositivo, se va a irradiar en donde esté. Entonces puede ser, por ejemplo, en la casa del trabajador, se puede hacer se van a irradiar todos los SSIDs tal como si estuviera en oficina, va a aplicar todas sus políticas como si estuviera en oficina, con otra ventaja, y es que si por ejemplo está el empleado o el trabajador en su casa, se conecta al SSID de la oficina, pues ya no va a empezar a competir con el televisor que tiene Netflix o con los speakers que están reproduciendo cualquier tipo de música, sino va a tener su calidad de servicio y vamos a poder obtener una mejor calidad y una mejor red y todo generando ese ambiente remoto, pero pues como si estuviéramos en la oficina, ¿no? Como se acaba de ver en el slide, que yo pueda hacer un ping sin ningún problema a un server de mi oficina, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un gran beneficio. Teniendo equipos tan sencillos como un access point, que es del tamaño de un eliminador, ¿verdad? Simplemente se conecta a la corriente y se conecta al router casero, ¿verdad? Hasta equipos pues ya muchísimo más robustos. Todo la ventaja de esto es que es gestionado en Extreme Cloud IQ y pues se conecta a un terminador de VPN, ¿no? Al igual que el tema de los routers, ¿verdad? O ya se tienen diferentes kits según el tamaño de la oficina que se quiera generar o del teletrabajo para poder dar la solución que se requiere, ¿no? Entonces, esto, pues digamos que aparte del PBK, ya voy a empezar a hablar un poco en cuál es la estrategia del portafolio de Extreme y qué es lo que nosotros como Extreme buscamos a nivel o con nuestros partners, tener una claridad. Y es esa estrategia que lo que busca es, primero, refrescar todo ese hardware viejo que tienen, pensar en todo el tema del refresh. Segundo, buscamos todo el tema de la estratificación dentro de nuestro portafolio. Esa estratificación a qué hace referencia. Si bien nosotros no tenemos equipos así, el SMB como tal, ¿verdad? Lo que buscamos nosotros es categorizar y estratificar en tipos de capas
y ubicamos ciertos equipos en ciertos tipos de capas. Pero eso no quiere decir que el equipo, por ejemplo, que está en la capa baja, vaya a tener un sistema operativo diferente al que esté en la capa media o capa alta, ¿no? Van a manejar siempre el mismo sistema operativo. Lo que pasa es que al estratificar, pues voy a entender un poco mejor quién es mi cliente. Adicional a poder entender quién es mi cliente, pues está el tema de verticalizar. No es lo mismo venderle soluciones a gobierno que venderle soluciones a retail o venderle soluciones a salud o educación. Entonces es muy importante poder verticalizar. Y al final del ejercicio, un término, acá me perdona el anglicismo, lo utilizamos mucho en Extreme, y es el tema de la cloudificación. Es cómo poder llevar todo un entorno cloud, ¿no? Entonces, primero el refresh, ¿qué son esos nuevos dispositivos que estamos trayendo y que vienen para Extreme, ¿no? Ese refresh tal vez de equipos que ustedes en algunos casos han adquirido, la serie 200, los CRS 3600, ¿verdad? Entonces, ¿qué es toda esa evolución que hemos hecho de traer equipos como el X435, que es un entry level, pero es bastante robusto con Exos, de un equipo como un 465, equipos como el 5520, que ya más adelante les hablaré de él. Bueno, son equipos que ya son muchísimo más robustos, que me traen a mí una cantidad de funcionalidades y simplicidad que pues lo que estamos buscando es todo ese tema de renovación y de refrescar todo ese portafolio nuestro, obviamente sin dejar a un lado, dejar atrás todo lo que ya hemos hecho, o diciendo, bueno, ahora esto no es compatible, no, acá la ventaja es que todo es un proceso evolutivo. A nivel de la estratificación, es importante tener que tenemos cuatro grandes estratos, cuatro niveles, ¿verdad? Que es el entry level, el value level, el enterprise level y el premier level, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos nosotros al tema de entry? Hablemos de un acceso básico de un cliente, hablemos de una pequeña tienda, de una pequeña sucursal, de una pequeña oficina, de una sala de huéspedes, etcétera, donde lo que necesitamos es simplemente un acceso básico. Entonces ahí es donde tenemos equipos para ese acceso básico. Equipos que tal vez ni siquiera se van a stackear, donde pueden ser equipos de 24 puertos que provean PoE, paren de contar, equipos que sean básicos, pero que mantengan toda la robustez del sistema operativo que tenemos nosotros, del Lexus, que me puedan brindar todo esto. Ya después estamos hablando de la capa de value, ¿verdad? Donde ya empezamos a ver que requieren ciertas funcionalidades ya a nivel empresariales, donde ya estamos pensando en una escalabilidad un poco más, donde tenemos que tener un diferencial interesante entre precio, funcionalidad. Entonces ya estamos hablando de un campus mediano, de un pequeño centro de distribución, de una tienda un poco más grande. Entonces ya no estoy hablando de la pequeña tienda tamaño Oxxo, sino estoy hablando ya de una tienda, por ejemplo, tamaño Liverpool, y poder tener ese tipo de valores, ¿no? Después ya empezamos a hablar del nivel Enterprise. Vuelvo al punto, conservando mis sistemas operativos donde ya tengo que pensar en un tema de resiliencia, de alto desempeño, de escalabilidad, de alta densidad, ¿verdad? Donde mis deployments son bastante grandes. Y ya por último tenemos pues ya la línea Premier, ¿no? Donde estamos pensando en arquitecturas modulares, donde tenemos que tener el top of the line, lo mejor de lo mejor, donde tenemos que tener ya casos de uso específicos para cada tipo de usuario, pues ahí es donde tenemos nuestra línea Premier, ¿no? A grandes rasgos, cómo estratificamos nosotros nuestro portafolio. Entonces podemos tener a nivel de entrada estos equipos que les mencionaba, un X435, los B300, si vamos a hablar para Core y el data center de un entry level tenemos un 590. Como les digo, acá la ventaja mantenemos el mismo sistema operativo. Access Points tenemos la serie 300. Después ya tenemos la línea Value, que son equipos un poco más robustos. Serán los X445 que están también en camino a salir, el 5420. Ya tenemos también la parte de agregación, de core, equipos que son bastante robustos. Y ahí sí sigue la línea Enterprise y la Premier para proveer ya entonces todo el portafolio teniendo en cuenta, digamos que su estratificación. Pero adicional a eso tenemos que verticalizarlo, ¿verdad? Y es muy importante verticalizar. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos verticalizando es muy importante entender al cliente. Entonces, al verticalizar, vamos a entender cuáles son sus necesidades y le vamos a comprobar al cliente que entendemos sus necesidades. A su vez, pues también vamos a demostrar que le vamos a generar una solución al problema, ¿verdad? Extreme provee soluciones que se adaptan a las necesidades del cliente. A diferencia de otras fábricas que dicen, esta es mi solución y que el cliente venga y vea que todo lo que yo ofrezco le puede servir y que él se adapte a ella. No, nosotros vamos a ver esa necesidad y nos adaptamos a ella
generando una solución. Y pues eso en últimas en qué se convierte en convertir en volvernos esos consultores de confianza hacia el cliente. Entonces es muy importante tener el entorno y el entender bien cuáles son esas verticales para poder ofrecer el producto correcto en el momento correcto. Eh, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se ofrece? Por ejemplo, para retail, para temas de entretenimiento, para temas de hospitalidad, para temas de empresa inteligente, para temas de salud, pues ofrecemos todo el entorno de Wi-Fi, ¿verdad? Wi-Fi 6, incluso a nivel de gobierno. Todo el tema estándar switching lo vamos a ofrecer para todas las organizaciones, ¿verdad? Dejamos ahí un tema importante de switching and routing para service provider, ya un tema más carrier. Tenemos todo el tema del backbone enfocado a todo el tema de fabric, ¿verdad? Que ya son muy interesantes para temas de educación, salud, empresa inteligente, gobierno, ya hace más sentido todo el tema de Fabric Networking. Y la ventaja de todo esto, vuelvo al punto, y es toda la gestión a través del Extreme Cloud IQ. A grandes rasgos, acá unas pequeñas guías, unos pequeños hints de cómo, por ejemplo, a quién o con qué podemos liderar según el tipo de la vertical del cliente, ¿verdad? Cómo podemos atacar. Entonces, por ejemplo, si estamos o quieren la empresa, quiere una empresa, llamemos algo de salud, ¿verdad? Que está interesado en todo su tema de networking, entonces de su parte de LAN, entonces podemos empezar a liderar con todo el tema Fabric Connect, implementando temas de switching exos para todo el tema de políticas, y pues ya al final podemos también ver todo el tema del border routing, ¿no? Ya podemos empezar a enfocarnos en qué le interesa a cada quien